Muchas gracias, profesora, por su presentación, por su palabra, por su conferencia. Y como había dicho, entonces ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas, para los comentarios, para que podamos compartir las reflexiones sobre lo que nos ha ofrecido la profesora Karen. Se ofrece entonces la palabra. Colombina, y vamos a hacer unas 4, si les parece, unas 4 preguntas y luego les devolvemos. Tengo 2 preguntas. Bueno, un poco de información. Pero la primera era sobre las instituciones. Cuando decía usted sobre las instituciones deben seguir mantener el espíritu, como que fueron creadas, como el objetivo de que fueron creadas, pero a medida que pasa el tiempo igual los objetivos cambian. Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Tienen que mantener como su origen o el objetivo con el que fueron creadas para adaptarse a? O eso, ¿cómo hay responde? Y la otra es sobre la raíz. Sobre porque hay que volver a la raíz y comparto mucho eso igual, pero también creo que somos un continente que fue masacrado y fuimos parte de una mezcla y ahora ¿a qué raíz tenemos que volver? ¿Qué es esa? No sé, también si una nueva identidad, no sé, el origen, ¿cuál sería el origen o la raíz a la que tendríamos que volver según? Ahí está aquí, en el mesón Magda. Ahí en el mesón, acá en el... Vamos a apagar un poquito el aire porque parece que... Sí, de hecho sí. Zonas de no ser, y en estos episodios donde la violencia, digamos, se vuelve más encarnada, podemos ver esas tendencias selectivas, ¿no?, de este sistema. Nosotros lo vivimos pues en Perú precisamente el año pasado, el 7 de diciembre, en la forma como respondió el Estado pues moderno, liberal peruano, ¿no?, ante las protestas, ¿no?, en las zonas como Ayacucho, Cusco, Puno. La respuesta fue pues una respuesta militarizada y como asesinato, disparos directamente pues, a los manifestantes, ¿no? Mientras que en las protestas en Lima, en la capital, la respuesta no fue de esa naturaleza. Justamente quería hacer este pequeño comentario y así también preguntarle si nos pudiese dar algunas referencias en torno a estas ideas que Enrique Dussel, también las ha explicado muy bien en torno a los principios normativos que nos pueden servir para construir instituciones con pretensión de justicia, ¿no? Yo hace mucho tiempo leo a Enrique Dussel, pues uno de ellos filósofos que me han permitido pensar realmente. Y él habla pues de estos 3 principios, fundamentales, ¿no?, para la construcción de una institución política que tenga pretensión de justicia, ¿no?, la extensión de la vida, lograr el consenso participativo de la comunidad política y ponerse en la posición pues, de la víctima del sistema, ¿no? Usted que ha tenido una cercanía muy grande al profesor Dussel, puede dar algunas ideas adicionales sobre ese tema. Vamos a hacer 4 y luego hacemos otra ronda. Usted y usted, ¿sí? Y después hacemos la... Muchas gracias, Katia, primero por hacernos pensar. Soy Ariane. Quería preguntar, ¿el capitalismo es como el sistema económico de la modernidad? ¿Tú distingues de alguna forma estos dos o van completamente juntos? Yo, desde el movimiento feminista, siempre hay como una cierta duda a cuestionar la modernidad de todo. Lo que escucho de ti es que es como el sistema intrínsecamente jerárquico, dominador, patriarcal quizás. Entonces, bueno, estoy curiosa de cómo, si lo
relaciona de todo, o si hay algo que podemos rescatar de la modernidad en el sentido de este sujeto, individuo, o algo que alguna gente dice que sí, que eso sí, los derechos humanos vienen con la modernidad, ¿no? Dicen algunas. Entonces, estoy curiosa de qué dice de eso. Y la segunda, de reconectar, lo tocas, pero dice, somos todos sujetos modernos, también ya ha llegado. ¿Por dónde iniciamos la rebeldía de la vida? ¿Tienes alguna idea sobre eso? Sí. Bueno, muchas gracias, profesora, por su exposición. Bueno, sé que cuando ha llegado a Santiago, los días están bonitos acá en este valle, así que ojalá que se día. Y quería preguntarle primero por el tema dentro del pensamiento, digamos, crítico latinoamericano. ¿Por qué cree usted que si se entiende, digamos, la modernidad como un proyecto de dominación, por qué todavía hay, a qué atribuye usted el hecho de posturas como la del profesor Santiago Castro Gómez, que sigue reivindicando, digamos, el elemento emancipatorio de la modernidad? ¿Qué es lo que está dominado y qué es lo que no está viendo? Y para avanzar un poco más también, me parece algo entretenido, que decía algo chistoso el profesor Grosfogue el otro día, de que tal vez este rechazo tiene que ver también con los matices cristianos que aparecen en las tónicas de los discursos de la liberación, de la filosofía de la liberación. Y el profesor Grosfogue decía que acá en Latinoamérica, en el occidente, el ateo en el fondo era el peor de los cristianos posibles, o un cristiano no confeso. Y dentro de ese problema del cristianismo relacionado con la modernidad, ¿qué opina usted respecto de esta distinción que existe entre Enrique Dussel y Francis Inquilano respecto al origen de la modernidad? Dussel lo pone más en 1492, Inquilano lo desplaza más para acá, pone el caso de la ortodoxia, de Agustín de Hipona, pero Enrique Dussel, por ejemplo, en el libro de Historia Mundial y Crítica, reivindica en cierto momento la figura de Agustín, que Inquilano no tanto, siento que ambos entienden que la modernidad se relaciona con la inversión del cristianismo. Entonces, por eso daba dos preguntas. Por un lado, Santiago Castro Gómez, en realidad, ese lado, y el resto del cristianismo. Eso es. Gracias. Preguntas. La primera sobre las instituciones, cómo pensar las instituciones y transformarlas, ¿no? Bueno, Enrique Dussel dice que en el fondo todas las instituciones están en virtud de reproducir la vida, ¿no? De alguna manera, en algún sentido. O sea, nos ponemos de acuerdo para desarrollar algún proyecto que nos ayude a vivir. Pero claro, como tú dices, los objetivos van cambiando, porque también incluso la vida va cambiando. Pero lo importante es estar como en un estado de apertura. O sea, la institución empieza a ser problemática cuando se vuelve autorreferente. O sea, cuando nosotros validamos la institución por la institución y nos olvidamos de cuál es el sentido de la institución. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? un ministerio de justicia y de pronto ese ministerio es cuestionado por todo el pueblo, o sea, claro, tú puedes salir a reprimir a toda la gente para poder salvaguardar el ministerio de justicia, pero eso sería profundamente injusto, ¿me entiendes? Entonces hay contradicciones. Que ya no se pueden salvar. Entonces que tú tienes que hacer más bien una revisión de transformar ese ministerio, porque ese ministerio ya no representa lo que tenía que haber representado. Entonces el punto es que tienes que generar mecanismos al interior de las instituciones que permitan eso, que permitan transformarlas. O sea, que los disensos no vengan a ser negados,
sino que vengan a ser también como una voz que te anuncia. Justo Dussel decía que era como la minoría es en parte como el futuro que se te anuncia. Es esa voz profética que te dice, mira, eso que tú estás ahorita acordando, ¿no? O sea, si pasas sobre mí, vas a volver a encontrarte ese problema más adelante. Entonces, ese disenso que hay es justo como el pivote necesario para ir transformando las instituciones. Entonces tenemos que generar instituciones que no se vuelvan sagradas, sino que mantengamos siempre el ámbito de lo sagrado en la reproducción de la vida. Porque de otro modo, entonces, lo que más bien haces es convertir en un fetiche esa institución. Un fetiche es justo un falso Dios. Entonces estás adorando lo que no tienes que adorar. No tienes que adorar la institución, sino para qué fue creada. Y aquí, si es, por ejemplo, para hacer justicia entre seres humanos, pues entonces vuelve a ese lugar a generar el consenso para hacer la transformación necesaria de ese ministerio. ¿Sí? Entonces esta relación como dialéctica de ir trabajando al interior de las instituciones es muy importante. Y eso es difícil, o sea, justo porque no pasa, es que hay como los grandes choques en la historia. Pero si tuviéramos como mecanismos en donde no acalláramos la crítica, sino más bien como que acercáramos la crítica, tendríamos mayores posibilidades de ni siquiera generar espacios para que haya revoluciones tan radicales. O sea, la revolución radical viene justo porque se vuelve insostenible una realidad. Y esa realidad se ha vuelto insostenible porque tú has aplastado a tal punto que entonces te explota la olla. Entonces sí, o sea, de hecho creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? La transformación crítica de las instituciones tiene que ser el tema de una política, Dussel lo aborda, de una política de la liberación. ¿A qué raíz tenemos que volver? No es una raíz cultural, eso es muy importante, tu pregunta es muy importante. Porque no es que nosotros estamos criticando, digamos, a la modernidad para anteponerle el pueblo amazónico, ¿no? O el pueblo andino. No es una crítica culturalista, ¿no? De ahora vamos por esta otra cultura, no. Es una cuestión de ir a la raíz. Y por eso cuando nosotros vamos de manera radical a la vida, o sea, eso... Estamos aquí todos y para estar aquí tenemos que haber pues medianamente comido, dormido, o sea, hay cosas que no están puestas a discusión, son el sostén, son el fundamento de todo. Y la vida es ese fundamento. Entonces tenemos que volver a esa raíz. Como primar las necesidades como que nos permitan vivir, una cosa así. Tenemos que reflexionar sobre todas las condiciones necesarias que nos permitan todo lo demás. Entonces, conectar la raíz significa muchísimas cosas. O sea, y es parte de la pregunta, de la última pregunta que dijeron, ¿cómo volvemos, no? ¿Cómo desandamos el camino de la modernidad en la cotidianidad? Yo puedo, o sea, cuando respondo esa pregunta, pon atención que voy a dar un poquito más de datos al respecto. La modernidad. Bueno, que pedían referencias, ¿no? A las ideas de Dussel sobre los principios normativos. Bueno, sí, Dussel tiene esta obra que él escribe, Política de la Liberación, tomo 1, Historia Mundial y Crítica, ¿no? Es un texto muy importante. Yo digo porque ahí él es donde encuentra las categorías que después va a trabajar a lo largo de toda su política.
ese libro es como el laboratorio, porque él se va dando cuenta a medida que va analizando la historia, pero a la medida también que va analizando los autores, se va a dar cuenta de aquello que está supuesto en todas las culturas, en todos los autores, y que nadie dice, y que es el tema también de la vida, ¿no? De cómo reproducimos la vida, y ahí saca la cuestión de los principios que tú mencionas. Después está el tomo 2, que es la arquitectónica, ¿no? Y es donde expone ahora sí como todo el vocabulario de la política, qué es lo político, y donde explica los 6 principios, porque primero la política implica reproducir la vida, ¿no? Implica reproducir, desarrollar la vida, pero también implica ponerse de acuerdo, y ese ponerse de acuerdo, pues en principio nos ponemos de acuerdo los que estamos, y de ahí vemos cuáles son las posibilidades que tenemos y avanzamos con la factibilidad, ¿no? Están los 3 principios, el principio material, formal y de factibilidad. Y después los otros 3, ¿por qué? Porque hay el que no puede reproducir la vida, ¿no? La víctima. Entonces, eso te genera un descuadre del lugar en el que estás. Porque, bueno, a lo mejor los que estamos aquí podemos reproducir la vida, pero allá hay muchos que no. Entonces, ¿qué significa situarse desde ese otro lugar? Y además nos pusimos de acuerdo entre nosotros, pero hay otros que llegarán aquí después y no estarán en el consenso. Entonces, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, ¿cómo se complejiza? Y pues entonces habrá consensos mayoritarios, habrá consensos minoritarios, habrá crítica. O sea, la cuestión del consenso también es un problema, es complejo. Y después la factibilidad, lo posible, ¿no? En este mundo, por ejemplo, en este mundo capitalista, lo posible es esto. Pero también hay otros mundos posibles, ¿no? Entonces la factibilidad de construir más allá de esto que parece imposible en este mundo, pero que es posibilidad de un mundo otro y futuro. Entonces, bueno, en estos 3 libros, ¿no? La historia, política de la liberación, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. El tomo 3, Enrique Dussel ya no lo va a poder escribir. Él, por muchas razones. Una de ellas, la más importante, la edad. Porque cada tomo le implicaba un trabajo muy, muy grande. Entonces ya llega al punto que llama pues así a la gente que estaba en el seminario en ese momento, y a cada uno le reparte un tema y van y discuten, y así salió el tomo 3. Ese es el tomo 3, hay que trabajar. Porque es el tomo, curiosamente, más importante, tendría que haber sido el tomo más importante de la vida de Dussel, y Dussel no lo pudo escribir. O sea, es un capítulo pendiente. Hay que revisar lo que todos los compañeros escribieron y ver. Porque también, yo me acuerdo siempre, Juan José Bautista le decía, no, esto va a salir, ya se va a enterar todo el mundo, pero Juan José Bautista le decía, doctor, para poder escribir ese último libro, usted tiene que estar en situación de revolución. Lo voy a decir. No lo puede escribir en México desde la 4T, porque la 4T no es una revolución. Y Juan José Bautista tenía razón. Para poder pensar ese tomo de la política de la liberación, tomo 3, tenía que haber estado en la revolución bolivariana, por ejemplo, que se están proponiendo construir un estado comunal, lo cual es una revolución.
Y bueno, en esas contradicciones y en ese proceso y en esa intención se están debatiendo los compañeros en Venezuela. Y Dussel le dijo, tienes razón, pero la vida ya no dio. Entonces es un tomo que hay que revisar, pero bueno, es un punto de partida fundamental. Y otro tema también, que es que esa política de la liberación del tomo 3 tenía que haber pensado de manera más radical la comunidad. Y tampoco está. Son temas que nos quedan, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, pero sí, digamos, la guía tiene que ser esta, el reconstruir la comunidad de vida. Ese tiene que ser como el eje. Desde ahí es que, desde donde hay que hacer esta crítica y completar esa tarea de la política de la liberación. Bueno, no sé si tú querías alguna otra referencia de la política. Y bueno, sobre el capitalismo y la modernidad. Mira, es un tema fascinante y habría que dar una conferencia sobre el tema, me encantaría. Pero bueno, podría trazarte algunas ideas. El capitalismo, para poder ser, necesita destruir las comunidades. ¿Por qué? Porque necesita mano de obra, necesita individuos, necesita trabajadores, dice Marx de manera muy sarcástica. Él dice, necesita trabajadores libres. ¿Qué quiere decir libres? Quiere decir que no tienen tierra, que no tienen comunidad, que no tienen nada. O sea, en realidad son pobreza absoluta. Esa es la materia que necesita el capital. Para que entonces, como no tengo nada, pues me tengo que vender yo unas horas para poder trabajar. La modernidad como cultura, o sea, como proyecto civilizatorio, tiene todo el armado para que funcione el capitalismo. O sea, por eso ha sido también tan importante. O sea, la modernidad ha avanzado a todo lado y el capitalismo le ha ido detrás. Ahora, ojo, esto no quiere decir que sean, digamos, como espejo, ¿no? Uno del otro. Este es un modo de producción de sujetos y de objetos, el capitalismo, porque produce mercancías, pero produce sujetos también. O sea, necesita, y para eso la modernidad le presta un gran servicio, porque necesitas producir la mercancía y después quién te la quiera comprar. Produces la mercancía y al consumidor. Y entonces así se reproduce todo el sistema. Pero ojo, porque también Franz Hinckelhammer dice, el socialismo es también otro modo de producción de la modernidad. ¡Pum! Y aquí toda la izquierda siempre salta de la silla. Porque dicen, ¿cómo? Y claro, porque la izquierda también es moderna. O sea, las contradicciones que tenemos que superar son realmente bien profundas. Ahora, ¿por qué el modo de producción del socialismo es moderno? Porque implica la dominación de la naturaleza. Y porque parte de relaciones sociales todavía. Entonces, bueno, valgan estas poquitas palabras sobre el tema.
sobre si queda algo de la modernidad para salvar. Pues yo diría, hagámosle como el proceso de exorcismo a la modernidad, quitémosle su pretensión de dominio y veremos si queda algo. Porque ese es todo el punto, no es que nosotros queramos combatir la modernidad por la modernidad, no, lo que hay que combatir es su pretensión de dominio. Si le quitas eso, en realidad no te queda mucho, porque toda la ciencia está basada en la relación sujeto-objeto, y esa es una relación de dominio. Entonces, si tú vas uno a uno con todos los temas, analizando la economía moderna, la política moderna, ¿no? O sea, la política en donde el poder, ¿qué es el poder? Es dominación. Pero el poder lo podemos repensar desde otro lugar, como servicio, como voluntad de vida. Entonces, si vamos yendo como a cada uno de las áreas, ¿no?, en las que uno puede así como distinguir de la realidad, te vas dando cuenta que no queda prácticamente nada. Y porque también la tecnología tiene, como dice Ramón Grossfogel, tiene cosmovisión. No es impoluta, objetiva. No, implica que la naturaleza es cosa. Y de Santiago. Creo que eso vamos mañana. Santiago, sí, él reivindica la modernidad. Y ahora cuando habla de transmodernidad, habla de modernidad. O sea, él usa la palabra de Dussel, pero significa, o sea, lo que tiene adentro, el contenido de la categoría, en él, cuando él la menciona, es modernidad. Yo digo que eso nos dediquemos mañana. Mañana habrá justamente mesa de debate, así que ahí podremos abordar el tema. Y sobre la modernidad, que si es la inversión del cristianismo, claro. Y ahí están de acuerdo los dos, Enrique Dussel y Franz Hinckelhammer. De hecho, Franz Hinckelhammer dice algo así como que la modernidad es una secularización de los prejuicios de la cristiandad. Entonces, claro, ya no ves la cristiandad ahí, ¿no? Que la cristiandad además es la inversión del cristianismo, hay que decir, ¿no? Porque el cristianismo originario era un cristianismo revolucionario que se jugaba con los pobres, era un proyecto político y de liberación. Pero cuando el cristianismo, cuando el emperador se vuelve cristiano, ¿no?, y entonces ahora se vuelve el fundamento del imperio, pues entonces da un giro por completo, ya no es un movimiento por los oprimidos, sino que ahora es como lo que le tiende la bata al rey, y lo que lo pone ahí como emisario de Dios. O sea, es la inversión total. Entonces, lo que tenemos ahora es la cristiandad, no tenemos ya el cristianismo. La teología de la liberación, sin embargo, se propuso eso, o sea, hizo una lectura de volver a comprender el cristianismo de acuerdo a esta potencia crítica y política también. Y por eso se la jugaron, ¿no? En América Latina conocemos esa historia y ahora y en Chile ustedes la conocen bien. Entonces, sí, la modernidad yo la vería así, o sea, y Dussel también no tiene conflicto con esa idea. Bien. Vamos entonces a ofrecer las 4 últimas preguntas.
para ya ir cerrando, porque también la profesora es un poquito con todo el tema. Entonces, por aquí, perdón, ¿puede levantar la mano? Usted, vale. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? Perdón. Bueno, muy interesante, me parece mucho ahondar en llegar a la reproducción de la vida como un gran principio. La vida no está al frente, sino está uno. He tenido la mala suerte de leer muchos autores que también trabajan en la vida. Entonces, quería preguntar cómo cualifica usted esta vida que debería ser reproducción de la vida. Pienso, no sé, en ciertos autores donde ven que la vida misma, la reproducción de la vida misma es contradictoria, agónica, antagónica. Ejemplos ridículos, si me permiten, no sé, por pandemia, bueno, el virus también es vida. Ejemplo no tan ridículo, pero quizá un poco inapropiado, es un parto donde está la vida de la guagua en contraposición a la vida de la madre. Entonces, hay autores, no sé, pienso en Weber, Max Weber, que dice que las esferas de valor son posiciones vitales que están contradictorias, y mire que esas posiciones vitales parecen ser dioses politeístas que están en un combate que impiden sacrificarnos, pero no hay ninguna relación entre estos distintos puntos de vida. Pienso en Nietzsche, que bueno, su voluntad de poder es voluntad de vida, que vida quiere crecer, y esa imagen de vida nos suena súper parecida al capitalismo, que el capitalismo, esta vida no puede detenerse, porque si se detiene, tiene que seguir constantemente creciendo. Entonces, pienso en Hitler, que habla de Lebensraum, la idea de crecer. Entonces, mi pregunta es, ya que yo quisiera adentrarme en esta noción como principio ético de la vida, de lo que se trata de la reproducción de la vida, si me puedes ayudar a cualificar cómo entiendes tú la vida, distinguiéndola, me imagino yo, de estas nociones de la reproducción de la vida, de hecho justifica la guerra constante, la contradicción. Muchas gracias por su pregunta. ¿Sí? Primero que todo, gracias, agradecerte. Me quedó súper claro esta distinción entre lo comunitario y lo social, que en general usamos como sinónimos, y claramente no son sinónimos. Lo comunitario es relaciones comunitarias entre personas, entre sujetos, y lo social son relaciones en las que al otro se le ve como un objeto, que tiene una función determinada, y esa función está pensada para mí o para las personas más cercanas, que las veo dentro de instituciones más cercanas como la familia. Y ahí algo que me quedó dando vuelta es respecto a lo de las instituciones, porque me pareció que como que propones la idea de que se pueden mejorar las instituciones, o hay algo que se puede hacer en las instituciones, como por ejemplo escuchar las disidencias. Pero me suena también a que las instituciones, la familia, el cristianismo que acabas de mencionar, distinto a la cristiandad, que era algo mucho más comunitario, parece estar más del lado de lo social que de lo comunitario. Entonces, me surge ahí, más que a lo mejor mejorar las instituciones, no será lo más pertinente, voy a decir algo bien radical, acabar con las instituciones. Bueno, eso por una parte, y lo otro que también quería comentar respecto a tu pregunta también de cómo volver a la raíz. No sé si lo entendí bien, pero me parece que volver a la raíz tendría que volver a lo natural. Y lo pensaba en ejemplos como, no sé, como lo que consumí. Si yo, por ejemplo, me compro una negrita, que puede parecer algo súper inocente, detrás de esa negrita hay consumo de animales, hay consumo de plástico, hay personas que trabajaron para que yo me esté comiendo esa negrita y que fueron explotadas. Tal vez, si se puede entender, volver a la raíz como ser consciente de ello. Como, no sé, hoy día estaba comiendo nueces con cáscara, lo que implica, para mí implica con una pesa poder abrir. Y todo ello implica demorarme más en comer, no ir al negocio al frente, comprarlo con la
Muchas gracias. Estimado. Bueno, en primer lugar quería agradecerle por la ponencia y bueno, para el tiempo, mis dudas son dos. En primer lugar, ¿cuál es la relevancia que le da a la necesidad de elaborar nuevos marcos categoriales para no caer en utilizar las mismas herramientas de la modernidad, como diría, y en palabras de Juan José, volver a caer en lo mismo? Como, ¿cuál es la relevancia de elaborar nuevos marcos categoriales que superen las herramientas, las supuestas herramientas que nos otorgarían la cara emancipatoria que tendría la modernidad en nociones de algunos de la modernidad? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la relevancia que usted le da para pensar en una política de la liberación la concepción de Juan José de transmodernidad colonial, haciendo también justicia con la concepción que tiene de la modernidad en el tiempo? A ver, esa última no la cacho bien. ¿Cuál es la relevancia que usted le da a que consideremos la categoría transmoderna con el apellido que le da Juan José de transmodernidad colonial, para que no termine deformándose y utilizándose como un simple apellido para posicionar una categoría como de colonial? Vale. Bien, la última pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Una cosa, ver esta cosa en internet, la otra cosa para que en vivo. Tengo dos preguntas, una va que ver con tu rol de académica, de pensadora. Estas instituciones, por ejemplo, que existen a nivel internacional, como el FMI, la ONU, donde Estados Unidos tiene una injerencia total de hacer y deshacer con todo eso, se ha venido dando en el último tiempo, y bueno, desde que existe, con un montón de cosas, sobre todo el tema palestino, como mencionaste tú. Me queda la duda, por ejemplo, organismos como la Corte de no me acuerdo cómo es la Corte, donde hay 5 países que han ingresado demandas para que se vean a Netanyahu y a los criminales como lo que son y buscarlos como criminales de guerra, como lo que se hizo en algún momento muy grande. Una parte es eso, cómo ver esa diferencia de distintas instituciones que existen a nivel internacional y que son herramientas que tiene la modernidad, y la otra tiene que ver más que nada con tu rol militante de Morena. Yo escucho harto a un analista internacional que es mexicano, Alfredo Jalife, y él tiene pésimas referencias sobre la candidata Claudia Sheinbaum, y aparte Claudia Sheinbaum tiene un apellido de una comunidad no muy querida. Esas son mis dos preguntas, y un comentario muy cortito. Yo estoy metido en distintos medios independientes, y respecto al relato de la modernidad, una de las cosas que me llamó respecto al tema palestino, por ejemplo, que había gente que justificaba que Israel, donde decían, no, es que mataron, jamás decapitó a no sé cuántas papas, siendo que era una fake news, pero ellos no hacían el análisis de que Israel, a través de la mayor tecnología y punta, estaba matando a la misma gente. Muchas gracias por su pregunta. A ver, bueno, la primera pregunta, las instituciones, ¿cierto? Y bueno, y te agradezco muchísimo porque me recordaste la pregunta de la volver a la raíz que no terminé de contestar. Así que te agradezco. Mira, las instituciones son condición humana. No podemos evitarlas. El ponernos de acuerdo es parte de la vida. Y usted ponía mucho el ejemplo de, digamos que estamos en una clase, ¿no? Y todos sabemos que nos vemos aquí, o en el día de hoy estaba un cartel, ¿no? Y todos fuimos convocados a venir a una hora. Que no hay instituciones que digamos, pues nos vemos la próxima.
Y entonces yo vengo un día, me siento aquí y empiezo a hablar y pues no hay nadie, claro, porque no le avisé a nadie, no quedamos en nada y no tiene sentido. Entonces las instituciones hay que dejar de verlas como edificios. En realidad son acuerdos. Esa es la base de la institución. Después hacemos el edificio para que quede ahí, se vea y tengamos un lugar para reunirnos. Pero lo esencial, o sea, lo que sostiene las instituciones son los acuerdos. Y esos acuerdos son necesarios. Y tienen que ver incluso como, bueno, vamos a matar entre todos un mamut, bueno, tú vas por allá, yo voy por acá, bueno, cada uno se divide la función y vamos todos y matamos al mamut. Ahí ya empiezan las instituciones. Entonces, hay que verlas, o sea, justamente en su esencia, para precisamente no permitir que se fetichicen. Entonces, como son acuerdos, podemos cambiar los acuerdos. Es más, tenemos que cambiarlos porque tenemos que actualizarlos, porque no siempre tenemos las mismas necesidades. Y la necesidad de pronto de que construyamos un Estado así asado no es la misma que en 100 años. Porque aparecen nuevas cosas, porque nos damos cuenta de que no habíamos considerado esto y lo otro. O sea, la realidad siempre te va a rebasar y es necesario que así sea. Decía Franz Rosenzweig que la vida es como un torrente de agua y las instituciones pues son los diques que ponemos. La vida siempre te va a romper los diques. Pero eso no quiere decir que tú termines, bueno, pues ya no vamos a construir nunca más diques, porque tienes que llevar el agua a algún sitio. Entonces, pues así, tenemos que ir como navegando en la política, actualizando y tratando siempre de que lo que hagamos sea el mejor consenso posible. Sabiendo que quizá llegue alguien después que nos diga que algo no consideramos. Pero aquí y ahora sí, la pretensión tiene que ser completa de querer construir, porque si no, no tiene sentido. Es como si le decimos a los pobres, no, mira, ahorita vamos a hacer algo ahí más o menos, ¿no? No, la gente no sale a construir más o menos una sociedad nueva. La gente sale a la calle a construir una revolución porque quiere cambiar y quiere hacer una sociedad justa. O sea, en esa pretensión estamos, siempre tenemos que ir como con esa lanza que nos lleva adelante, pero con humildad. O sea, creo que la humildad también tiene que acompañarnos en la construcción del trabajo de las instituciones. Y por eso los grandes líderes llegan ahí no pidiendo estar ahí. Muchas veces se quisieron escurrir para no estar ahí, pero fueron llamados y puestos ahí. Entonces, con humildad tenemos como que ir trabajando, haciendo lo mejor, pero sabiendo que podemos corregir y que vamos a corregir, que es el compromiso corregir. Y luego sobre el volver a la raíz, esa es una pregunta bien hermosa y que me convoca mucho, porque creo que se tiene que hacer desde lo más cotidiano, justamente. Juan José Bautista hablaba sobre la dialéctica producción-consumo. Yo les pido que busquen el tema de él en su libro de qué significa pensar desde América Latina. Él lo aborda. Y él dice, cuando nosotros tomamos conciencia de qué es lo que nosotros consumimos y por qué consumimos lo que consumimos. Y por eso comer capitalismo produce subjetividad capitalista. Eso que decíamos, que el capitalismo no solo produce objetos, sino que produce sujetos.
Entonces hay un contenido que es un contenido espiritual también, que está ahí puesto. Por eso la comida que te sirven en McDonald's, ¿no?, y la comida que te sirve tu mamá no alimenta igual. Y no tiene que ver solamente con las vitaminas, minerales y proteínas que están contenidas, sino que tiene que ver con una intencionalidad que está ahí puesta. ¿Por qué? Porque el capital produjo esa mercancía para ganar, o sea, para tener una ganancia. Y tú te estás comiendo eso. Entonces, al final, eso también queda como contenido subjetivo. O sea, que no es nada más una cuestión de cómo esto o cómo lo otro, sino que lo que como me constituye, lo que consumo me constituye, porque consumo también la espiritualidad contenida ahí. Entonces, esto que tú comentabas sobre la conciencia es fundamental. O sea, no solamente ahora nos va a bastar que la comida, por ejemplo, sea orgánica, o que la comida sea kosher. La comida kosher hoy día significa genocidio. Miren qué fuerte, qué doloroso. Kosher es un tipo de calidad que ponen los judíos sobre la comida, que quiere decir adecuado para el consumo de acuerdo a la Torah. Y muchos productos, ustedes fíjense, tienen la K, kosher. Pero hoy lo kosher tiene que brutalmente sacudirnos. O sea, no es solamente que sea orgánico, que sea kosher, sino que también, por ejemplo, se produzca con justicia. O sea, la conciencia nos va llevando a que seamos cada vez más exigentes. Porque puede ser que yo me coma un aguacate orgánico, pero si yo estoy en la Siberia y me como un aguacate orgánico, estoy haciendo un daño a la humanidad impresionante. Por todo lo que tuvo que gastarse para que me llegara ese aguacate en las mejores condiciones a la Siberia. Entonces tenemos que ir como ampliando cada vez más la conciencia para ver qué es lo que consumimos cuando consumimos. Entonces, eso es un proceso. O sea, por eso no se puede hacer de la noche a la mañana. No es que transformamos subjetividades en un Cristo, ¿no? No. Es un proceso, una cosa te va llevando a la otra. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba amamantando a mi primera hija, que me reunía con otras madres que también estaban amamantando. A mí me daba mucha emoción ver, ¿no? O sea, todas estábamos en lo mismo, descubriendo este proceso del amamantar. Y automáticamente como que la teta te llevaba a buscar comer mejor, buscar remedios naturales, buscar una medicina más natural. O sea, como que una cosa llevaba a la otra. O sea, el simplemente hecho de darle teta a tu hijo te empieza a generar cambios que después ya tienes una huerta en tu ventana, ¿no? Y necesitas como ir dando esos pasos. Y de pronto ya estás ahí intercambiando, ¿no? O sea, con las amigas, o sea, vas haciendo comunidad. Entonces,
conectarte con la raíz significa eso. Significa como ir buscando en el curso de la reproducción de la vida aquello que realmente te nutre para la vida, y eso siempre que te nutre para la vida, y aquí aprovecho para ir contestando a la otra pregunta, es la comunidad. O sea, no es la vida en abstracto, porque la vida solo se puede reproducir de manera comunitaria. Ustedes intenten reproducir una comunidad de pájaros solitos. Es imposible. Para poder reproducir tú los pájaros necesitas los árboles, los bichos, o sea, necesitas reproducir todo el ecosistema entero. Entonces, pensar desde ese criterio de la vida nos implica salir de la visión sujeto-objeto. Nos implica romper muchos esquemas y empezar a ver que para yo poder reproducirme, tengo que primero reproducir todo lo que hay alrededor de mí. Es decir, al final yo me reproduciré por añadidura, pero buscaré primero el beneficio de todo lo que me rodea. Y entonces, si todos estuviéramos en esa tónica, o sea, fíjense qué cosa absurda. Yo me preocupo de mí mismo, ¿no? Y lucho con todo el mundo para poder yo mantenerme en este mundo. Pero ¿qué pasa si yo me abandono y me pongo a preocuparme por todo el resto? Y todos hacemos lo mismo. Nada le faltaría a nadie, porque siempre habría quien esté justamente respaldándote. Y ese es como el principio que tenemos que ir trabajando y generando, y sobre todo transformando conciencias en ese sentido. Yo preocupándome por todos los demás, al final, o sea, produciré el cambio y generaré ahora sí la comunidad de vida. El problema es que estamos en el paradigma al revés, en el mundo al revés. Entonces, bueno, ya volviendo a la parte ya la pregunta, otra ya la fui respondiendo. Entonces, esos problemas más particulares se tienen que ver realmente en el contexto. Como que no es posible como dar, o sea, como un mazazo, ¿no? La ley de cómo vivir en los conflictos de vida concreta. Pues eso tiene que primero tener criterios y después avanzar. Por ejemplo, uno de los criterios que pone Husserl es primero las víctimas. O sea, si tú partes de pensar desde la víctima, desde el pobre, desde el excluido, vas a atinar siempre. O sea, vas a recomponer el sistema. Porque la víctima lo que te está mostrando es que ese sistema no funciona. Y él siempre ponía este ejemplo y a mí me parece genial y yo siempre lo uso. Cuando a ti te duele algo, el dolor que tienes es como una alarma que te está diciendo tu vida está en peligro. Y si tú no haces algo para poder remediar ese dolor, por ejemplo, tu dedo está en el fuego, si tú no quitas la mano, si no tuvieras dolor, te quemas todo. Entonces el dolor te avisa, es un aviso otra vez, para que hagas algo. La víctima es ese dolor. Es ese dolor de la humanidad que nos está diciendo, mira, que si no haces algo, te viene también. Palestina es ese aviso. Un aviso súper fuerte, súper doloroso, pero que va al centro del tema.
La relevancia de elaborar marcos categoriales, es fundamental. Porque las categorías te permiten ver. Si tú no tienes categoría, no ves. Por eso dicen los pueblos originarios que miraban los barcos de Colón no veían barcos, veían otra cosa. O sea, porque vemos a partir de esos marcos. Y por eso es que se nos escapa ahora la realidad. Por eso es que como nacemos, crecemos, desarrollamos y morimos al interior del marco categorial de la modernidad, naturalizamos la modernidad, pensamos que no hay otra manera de vivir que dominando. Entonces necesitamos nuevos marcos categoriales para mostrar otras maneras de ver, de que no, podemos vivir de otra manera. Y eso se puede hacer justo, o sea, con un trabajo epistemológico tú puedes ir enseñando esto también, a que otros puedan ver. Entonces, si nosotros tomamos simplemente el marco categorial de la modernidad, vamos a reproducir en la práctica y en la vida la modernidad. Por eso si necesitamos producir nuevas categorías es para mostrar como nuevos observables. Porque cuando le pones un nombre, te aparece una realidad nueva. Pensar la transmodernidad decolonial. Bueno, sí, la transmodernidad tiene que ser decolonial, o no es. O sea, ese es el modo de avanzar hacia la construcción de un sistema más allá de la modernidad, que es lo que estamos denominando transmodernidad junto con Dussel, tiene que ser a partir de un proceso de descolonización, necesariamente. Y bueno, me voy avanzando rápido. La 4T, me vas a hablar. Bueno, la 4T, mira, es un proceso, como todo proceso. Y tanto Enrique Dussel como yo decidimos criticarla por dentro. ¿Sí? Porque en este momento de la historia de México, es lo más radical, es lo más comprometido, es lo más fuerte y es lo único que hay. Entonces, pues también como una cuestión de militancia política, se trata como de hacer crecer los procesos, de profundizar los procesos. Y eso lo hacemos desde dentro, con todos los problemas. Pero, digamos, son como señalamientos entre hermanos. Porque yo creo profundamente que así es como hay que hacer la política. O sea, nos tenemos que dar con todo, como hermanos. O sea, diciendo, no es nada personal, pero, o sea, por el compromiso que tenemos, es que tenemos que decirnos las cosas al interior y saber cerrar, ¿no? Filas y avanzar, cuando hay que ganar los espacios. Porque si no hacemos eso, o sea, es la anarquía. No se puede producir nada, no se pueden construir instituciones, no se puede producir una transformación. Entonces hay momentos para la crítica y hay momentos también para cerrar filas. Y para decir, avanzamos juntos en esto y cuando termine esta coyuntura, vamos de nuevo a la discusión, ¿no? Pero sabiendo cómo postergar esos momentos y políticamente ir estableciendo estrategias para avanzar. Pues bueno, yo creo que Israel y Hamás. Bueno, yo creo que mejor lo dejamos por ahora aquí. Dejamos algo para mañana, ¿no? Eso. Un aplauso.